tema de medición del tiempo de reverberación, pensando en esta cuestión de análisis de espacios acústicos. Entonces, hay muchas maneras de medir el tiempo de reverberación. La mayoría de ellas, como seguramente saben, implican la generación de un ruido, la medición con un micrófono de medición. Y bueno, vamos a utilizar software en específico, pero aquí vamos a revisar primero cuáles son los parámetros que medimos, por qué los medimos, de qué manera se miden y finalmente cuál es la información crítica que tenemos que leer finalmente de esta medición. Entonces, básicamente, ¿cuáles son primero que nada nuestras fuentes de sonido? Las fuentes de sonido históricamente han sido muchas, se pueden utilizar por ejemplo, pistolas como las que se utilizaban antes en las Olimpiadas para marcar la salida de un corredor. Se pueden utilizar impulsos eléctricos, por ejemplo, si alguna vez han visto o utilizado un taser, sabrán que cuando enciendes la corriente eléctrica suena como un clic bastante fuerte. Este también es un sonido común y algunas personas en experimentos tempranos también utilizaban globos. ¿Cuál es el problema de todas estas fuentes de sonido? El problema de estas fuentes de sonido es que si bien se asemejan al ruido aleatorio, porque una vez más, si alguna vez han tenido una práctica de diseño sonoro, seguramente sabrán que para generar el sonido de una explosión partimos de una señal de ruido blanco o ruido rosa. Sí generan un ruido aleatorio, sí generan sonido que en general cubre la mayoría de las bandas críticas de frecuencia que queremos revisar, sí lo hacen, sin embargo, el sonido va a cambiar entre una prueba y otra. Con algo tan poco confiable como un globo, por ejemplo, el simple hecho de inflarlo más va a hacer que nuestra siguiente señal tenga un nivel de presión sonoro más alto que nuestra señal original. Y por varios motivos que vamos a ver en este momento, es importante realizar más de una medición del cuarto para cada posición del cuarto. Entonces, la consistencia en nuestra generación de impulsos o de fuentes sonoras para generar excitación en las moléculas de aire del cuarto es muy importante. Ahora, por supuesto, estos primeros métodos de análisis estamos hablando de una época previa a las computadoras, los 50s, los 60s, en los cuales estos experimentos se tenían que realizar con grabadores de cinta y con aparatos que, pues en lugar de arrojarnos datos en una pantalla, iban escribiendo con una pequeña aguja. Si alguna vez han visto un detector de mentiras en la televisión, un aparato de este tipo, básicamente. El impulso se arroja, llega a la grabadora de cinta y esta grabadora de cinta envía la señal eléctrica a estas máquinas graficadoras que generan esta gráfica pues bastante primitiva. Ahora por suerte no tenemos esas limitaciones. Pero bueno, pasemos a nuestro primer diagrama, que es una medición de sonidos por impulso. Entonces, una vez más, estos ejemplos en particular están hechos en estudios, pero pueden ser aplicados para cualquier espacio acústico. Puede ser un auditorio, puede ser un estadio, puede ser cualquier espacio acústico, siempre que tengamos, uno, la capacidad de medir nuestro impulso, dos, la capacidad de generar un impulso con la suficiente amplitud como para generar excitación relevante en las moléculas de aire en el cuarto, y tres, el software necesario para analizarlo. Entonces, aquí podemos ver, este es un experimento un poco viejo, pero es bastante práctico para ver las octavas críticas que vamos a medir durante nuestras mediciones de impulsos para el tiempo de reverberación. Entonces, estos en particular fueron realizados con una pistola similar a las que se utilizan en las carreras para... Bueno, se utilizaban antes en carreras para indicar la salida, utilizada por ingenieros de Sony Studios. Entonces, nuestro pico de volumen, en este caso, va a llegar a 144 decibeles a 1 metro de la fuente de sonora, más o menos. Y el tiempo de pulso, el tiempo en el que ocurre el pulso, es de 1 milisegundo. Como podemos ver aquí, el pulso sube muy rápidamente. Ninguna fuente sonora es 100% instantánea, al menos no ninguna fuente análoga. Entonces, y bueno, por supuesto, cuando el sonido está interactuando con el cuarto, nuestra señal tampoco va a funcionar de manera lineal, va a tener un tiempo de subida. Mientras más rápido ese tiempo, mucho mejor. En el caso de esta particular gráfica, tenemos un tiempo de ataque de 1 milisegundo. Y después de esto podemos observar el tiempo de decaimiento aproximado para cada una de estas octavas de frecuencia. Entonces, podemos ver cómo nuestra octava a partir de los 500 Hz, siendo octava en 1K, 2K, 4K, las siguientes serían 8, 16K. Generalmente se van a realizar mediciones
sobre estas octavas de 500 a 1000 a 2000 a 8000 a 16000 porque tienden a cubrir el espectro más relevante. Si vamos hacia abajo, vamos a acabar cubriendo 250, 125, 62.5 y 31. En pocas palabras, todas las bandas relevantes para nuestra escucha. Porque una vez más, debajo de 31 el sonido tiene más esta sensación de sub, que se siente más de lo que se escucha, y encima de 16 la escucha de la mayoría de las personas adultas de hecho no nos va a dar para tanto. Por lo tanto, estas bandas a partir de 500 son las más útiles para esta clase de mediciones. Como podemos ver dentro de esta pequeña gráfica, la medición por octava no quiere decir que se haya realizado con un sonido de impulso senoidal, sino que estamos analizando qué ocurre con cada una de nuestras bandas de sonido a partir de una misma señal. En la primera señal podemos notar cómo, número 1, tenemos un menor sonido, básicamente. Si asumimos que nuestra banda más alta llegó a 0, que estaría alrededor de 2K, esta banda tuvo un sonido de 10 decibeles menos. Entonces, si es la pistola medía 144, esta debía estar alrededor de 134 decibeles. Y podemos observar cómo el decaimiento, si bien ocurre en un tiempo similar, es más corto para esta octava de frecuencia más baja. También podemos ver cómo hay mayor inestabilidad en la señal que observamos en los contornos. El decaimiento no es tan suave como en nuestra señal de 4K. Y también podemos ver cómo el decaimiento se termina de contar antes. ¿Por qué? Por el fenómeno de enmascaramiento que ya habíamos mencionado. Y de hecho, la medición encima de 250 Hz de esto apenas si sale para el tiempo de decaimiento por encima del ruido de piso, por eso no se incluyó en esta gráfica. Entonces, esta clase de métodos tienen una vez más la limitante del ruido de piso, a menos que generes una señal con una amplitud muy alta. Entonces, siguiendo adelante, esto es un experimento con una pistola. Después de esto, con la aparición de las computadoras, obtenemos fuentes de sonido continuas. ¿A qué nos referimos con fuentes de sonido continuas? A generadores de ruido como el cual podemos observar en este diagrama. En este diagrama, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y este es el equipo que se utiliza normalmente para generar cualquier tipo de medición para una habitación. Entonces, este pequeño cuadrado de aquí, remarcado en negro, es nuestra habitación. Nuestro primer diagrama incluye un generador de ruido aleatorio con un switch que llega hacia mi amplificador, literalmente el amplificador de mi bocina. Por otro lado tengo mi grabación, aquí dice de cinta, pero en realidad puede ser una computadora, lo que sea, que va a estar filtrada en octavas para poder realizar la medición como observamos en el diagrama anterior. En pocas palabras, a pesar de que yo genere ruido aleatorio, primero voy a tener un filtro que solo permita pasar la banda de 500 Hz. Después con otro filtro de octava que solo me permita pasar la banda de 1 kHz, básicamente. Entonces voy a realizar una misma medición para cada una de mis bandas de frecuencia. Vamos a terminar entrando a esto un poco más en profundidad más adelante, pero esta es la función de mi grabadora. Debe ser una grabadora capaz de grabar señales filtrando bandas de frecuencia para poder realizar un análisis relevante. Este BIK2215 es un modelo de micrófono de medición simplemente. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir para esta medición de nuestra generación de ruido aleatorio? Este switch se va a cerrar para que ocurra ruido blanco en el cuarto. El ruido blanco va a llegar, por supuesto, a nuestro micrófono. Nuestro micrófono normalmente, cuando se trata de un cuarto para escucha, se va a posicionar a la altura del escucha. Si es un espacio para reproducción de música, también va a ocurrir algo similar. Si esto fuera un espacio de audio en vivo muy grande, donde tenemos distintos niveles, por ejemplo un auditorio en donde tenemos tarimas, donde tenemos palcos, estas mediciones se realizan para cada uno de estos espacios a cada una de estas alturas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con este como procedimiento de medición? Cuando este switch se cierre, o en pocas palabras, ustedes den play al ruido rosa o simplemente quiten el mute de su sistema, vamos a enviar señal a nuestro amplificador, lo cual va a generar sonido en el cuarto. En muchas ocasiones vamos a posicionar la bocina en
apuntando hacia una de las esquinas. ¿Por qué? Porque usualmente dentro de las esquinas podemos generar impulsos que generan excitación en las moléculas de aire de todos los modos del cuarto, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que esto va a enviar una señal, el micrófono lo va a medir y vamos a realizar una medición por cada octava relevante. Entonces, comenzando con 500 Hz. Medición 1, cierro mi switch, arrojo ruido, guardo esa medición. Medición 2 en 1000 Hz, guardo esa medición. Medición 3, 4, 5 para 2, 4, 8000, 8000, 16000 Hz y cada una de ellas va a tener una medición distinta. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a analizar estos decaimientos de nuestras gráficas? Vamos a observarlos de esta manera. Esta, por ejemplo, es otra medición que se realizó dentro de un estudio. Esta medición está realizada con ruido blanco, de tal manera que la señal es más consistente entre una y otra. Ahora, aquí tenemos dos ejemplos. La grabación A realizada en la octava de 63 Hz y la grabación B realizada en la octava de 500 Hz. Ahora, cada una de estas gráficas es uno de 4 grabaciones distintas para 63 Hz con la misma posición de medición. En pocas palabras, el micrófono no cambió de posición. ¿Por qué realizamos al menos 4 o 5 mediciones de cada una de nuestras frecuencias relevantes o para cada octava de frecuencias relevantes? Lo vamos a utilizar porque, como pueden ver, a pesar de que la medición no cambió en el cuarto, la posición del micrófono siguió igual, nuestra gráfica arrojada es distinta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Recordemos que ruido aleatorio literalmente significa eso. Vamos a arrojar impulsos en frecuencias aleatorias, como si arrojáramos un dado de 20.000 caras para cada una de las frecuencias a través de cierto tiempo. Entonces, aunque el ruido blanco aparentemente suene igual cada vez, el hecho de que interactúe de manera distinta esta señal aleatoria con el cuarto nos va a arrojar pequeñas diferencias en las gráficas. Entonces, lo que va a ocurrir es que al sumar estas gráficas y trazar la línea de decaimiento promedio entre una y otra, obtendremos el decaimiento más probable del cuarto o el decaimiento real que ocurrirá cuando tengamos una fuente sonora trabajando en este cuarto. De esta manera podemos ver cómo ocurre lo mismo con nuestra frecuencia de 500 Hz. Entonces, a pesar de que las fluctuaciones nos den gráficas distintas, son lo suficientemente cercanas para realizar este promedio entre todas. Y bueno, entonces, cuando nosotros tenemos frecuencias muy bajas contra frecuencias muy altas, vamos a tener una pequeña diferencia en la forma en que vamos a observar la frecuencia. Esto es conocido como efecto de frecuencia. ¿A qué me refiero con ello? Aquí vamos a ver los decays promedio, para estas bandas de frecuencia, ¿ok? Imaginemos que esta de 63 Hz es el promedio de estas 4 mediciones que vemos aquí arriba. Entonces, como podemos ver, el tiempo de reverberación no es completamente lineal en realidad. Podemos notar cómo para nuestras bandas de 63 Hz tenemos de hecho picos bastante altos en medio del decaimiento, lo mismo que para 125 o 250. Sin embargo, cuando llegamos a 8 kHz, la curva es bastante más plana. No tenemos estas salientes tan grandes como las que observamos en 63 y 125 Hz e incluso en 500. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, mientras más alta la octava de frecuencia que estemos midiendo, vamos a estar incluyendo más modos del cuarto. En pocas palabras, vamos a excitar hacia frecuencias más altas. Y si hacemos esta suma de un montón de frecuencias, estadísticamente esto va a generar
que nuestra curva se aplaste. ¿A qué me refiero con estadísticamente? Vamos a generar más muestras de modos ocurriendo en el cuarto con 8000 Hz que con 63 Hz. Entonces, al sumarlas, la curva termina observándose muchísimo más plana. Entonces, hablemos brevemente del tiempo de reverberación respecto a la posición en la que se encuentra mi micrófono. Va a haber una variación en el tiempo de reverberación dependiendo de la posición del micrófono en el cuarto. Eso es un hecho. Por lo tanto, tenemos que tomar mediciones en distintas posiciones del cuarto. Si nosotros queremos hacer un promedio del tiempo de decaimiento real del cuarto, lo que tendríamos que hacer es, número 1, ponernos en nuestra primera posición, por ejemplo, aquí, justo atrás de la bocina. Posición 1, mido 4 veces. Posición 2, mido 4 veces. Posición 3, mido 4 veces. Posición 4, posición 5. En todas las posiciones de escucha relevantes del cuarto. Y una vez que tenga todas estas mediciones, generar un promedio para cada una de ellas. El ejercicio puede resultar bastante largo si quiero una medición muy precisa, porque tendría, asumamos, 6 posiciones aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones por 4 mediciones serían 24 mediciones en total. Entonces estas 24 mediciones después estarían multiplicadas por todas mis bandas de escucha relevantes. Podrían ser 24 por 24, perdón, 24 por 4, lo cual nos daría en total 96 mediciones distintas. Si queremos medir hasta 8 kHz, aumenta el número a más de 100. Entonces vamos a tener un montón de mediciones. Una vez que yo tenga todas estas mediciones, generamos el promedio y entonces voy a tener el tiempo de decaimiento real para el cuarto o el tiempo de decaimiento útil para el cuarto, el tiempo esperado para el cuarto, para cada una de mis bandas de frecuencia, para cada una de mis octavas relevantes. Ahora, si la habitación es simétrica, podemos utilizar una pequeña trampa. Podemos simplemente medir de un lado del cuarto a una tercera parte, alrededor de la mitad, y podemos asumir que el resto del cuarto tendrá el mismo comportamiento. En pocas palabras, nos ahorramos el trabajo de la mitad de las mediciones dentro de la habitación. Ahora, finalmente, hablemos de dos cualidades muy importantes de la reverberación y su decaimiento. El primero va a ser espacios acústicamente adyacentes. ¿A qué me refiero con espacios acústicamente adyacentes? La forma del decay de la reverberación va a cambiar dependiendo de la forma de mi espacio acústico, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo dos espacios que son adyacentes? Si tengo un auditorio que da a un pasillo. Si tengo un auditorio que da a un pasillo, y seguramente les ha pasado, tal vez el auditorio está tratado y no hay una reverberación demasiado grande. Sin embargo, en cuanto yo entro al pasillo, cambia por completo el espacio acústico. Si la puerta entre uno y otro no se cerrara, la reverberación total del cuarto, sea el pasillo o sea el auditorio, será la suma de la reverberación de ambos espacios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Esta primera curva de reverberación, esta pequeña caída de reverberación es la reverberación del espacio tratado, llamada reverberación A. La reverberación del espacio no tratado es la reverberación B. Como podemos ver, es más larga. Entonces, en vez de tener la curva relativamente corta, el decaimiento relativamente rápido de mi espacio A, tendré en principio en mis frecuencias más altas este decaimiento rápido, pero a partir de cierta banda de frecuencia seguirá el patrón de decaimiento B. En pocas palabras, una persona que esté sentada cerca de este pasillo va a escuchar primero la respuesta del cuarto y después la respuesta del cuarto adyacente. Mientras más me aleje de mi espacio adyacente, del cruce entre ambos cuartos, menor será la amplitud de señal B y más cercano será a la amplitud de mi señal original. Por eso hay que tener muy en cuenta que cuando estamos realizando cualquier trabajo de grabación o de sonido en vivo, los espacios adyacentes son muy importantes. Cerrar acceso a ellos con puertas, con colchones, incluso con telas ni siquiera tan gruesas, va a ayudarnos a reducir este fenómeno, porque tenemos que reducir el bleed entre un espacio y otro. La señal que entra desde el espacio no tratado o del espacio no relevante debe reducirse en la mayor medida posible.
Esto es especialmente importante, por ejemplo, en la grabación de cortometrajes. Si tenemos una escena en la cual un personaje está en la puerta y tenemos el pasillo hacia atrás de él, vamos a captar toda la reverberación mientras más cerca esté el personaje del pasillo. Esa es una forma muy clara de verlo. Y finalmente vamos a revisar nuestros espacios electroacústicamente sumados. ¿A qué me refiero con electroacústicamente sumados? Si yo tengo un sonido grabado en un espacio reverberante y lo reproduzco, por ejemplo, en un estudio que tenga otro tiempo de reverberación, el tiempo de reverberación total en mi cuarto se va a sumar. Asumamos que mi tiempo de reverberación, y por poner unidades que no significan nada, el tiempo de reverberación en mi grabación es 2. El tiempo de reverberación en mi cuarto es 1. El tiempo de reverberación total que yo escuche al sumar el cuarto 1 grabado más el cuarto 2, que es el cuarto de reproducción, será igual a 3. Esa es la idea en total. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Ahora, por supuesto, la relación no es tan lineal. Este 1 más 2 es 3, es solamente para ejemplificar la forma en la que funciona. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una serie de samples, o si yo tengo un instrumento con una cierta cantidad de reverb que se va a reproducir en un auditorio, la reverberación que ya tenga dentro de este instrumento se va a sumar a la reverberación de la habitación. Es importante tomar esto en cuenta, por ejemplo, si estamos utilizando muestras, porque tal vez la reverberación que suena bien en audífonos o en estudio no suene tan bien cuando se sume con la reverberación de la habitación. Por eso es bueno siempre tener alguna medida para poder reducir el nivel de reverberación en mi fuente. O tomar en cuenta, por ejemplo, una versión con poca reverberación para espacios grandes y una de mayor reverberación para espacios más pequeños, dependiendo del efecto de mezcla en vivo que yo quiera lograr. Entonces, ¿cuáles van a ser mis 4 puntos o reglas importantes cuando estamos tomando en cuenta esto? Espacios electroacústicamente sumados, la grabación de una señal siendo reproducida en un sistema en un espacio con otra reverberación. Número 1. El tiempo de reverberación combinado refiriéndome a ambas señales, la grabada y la del espacio de escucha, va a ser mayor que cualquier señal individual. En pocas palabras, los tiempos de reverberación se suman. No hay forma de que resulte más corto que el de cualquiera de las habitaciones originales. 2. El tiempo de reverberación combinado estará más cerca que el del cuarto más grande, o el del cuarto con el tiempo de decaimiento más largo. Como vimos en la gráfica anterior, al combinar mis tiempos de reverberación, la combinación de ambos siempre va a estar más cerca que el del cuarto con el tiempo de reverberación más largo. Y 3. Si el decay combinado no va a funcionar como una línea recta, podemos observarlo aquí claramente. Y 4, finalmente, y por fin. Ups. Y 4, finalmente, por fin, va a ser, si ambos cuartos tienen el mismo tiempo de reverberación, en pocas palabras, son cuartos idénticos adyacentes, el tiempo de reverberación combinado va a ser 20.8% mayor que el original. Es una fracción muy precisa y es una fracción que se utiliza justamente para calcular la reverberación que ocurrirá dentro de mi habitación. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es observar recursos y la influencia de estos espacios acústicos dentro de música, voz hablada y hablar de tiempos de reverberación óptimas. Entonces, vamos a revisar eso en la próxima sesión.